El Tribunal Supremo de Justicia declaró como constitucional la Ley de Bonos para Pensionados y Jubilados aprobada por la Asamblea Nacional. La decisión reconoce que la Ley de Bonos para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados cumple los parámetros de constitucionalidad y que su entrada en vigencia está supeditada al cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional del extremo necesario relativo a la viabilidad económica. Lo reporta el diario El Universal. En horas de la noche de este sábado, el Tribunal Supremo de Justicia informó que a través de la sentencia número 327 del 28 de abril de 2016, por solicitud del presidente de la República, la Sala Constitucional resolvió la solicitud de valoración de la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados, que fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 30 de marzo de 2016. Sobre el particular, en nota de prensa del máximo tribunal se precisó que la referida decisión reconoce que, y cito, dicha ley cumple los parámetros de constitucionalidad y que su entrada en vigencia está supeditada al cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional del extremo necesario relativo a la viabilidad económica que permita garantizar el cumplimiento de la finalidad social que involucra tal ley. La sentencia, se informó oficialmente, señala que es inherente al Estado social de derecho el otorgamiento de beneficios sociales a las poblaciones vulnerables como los adultos mayores y que las políticas de Estado han venido incrementando progresivamente el número de beneficiarios. No juzgo la aprobación de esta ley ni tampoco su carácter constitucional porque realmente lo tiene y es jurídicamente procedente. Lo que sí cuestiono es por qué esta ley, si es constitucional y las otras que ha aprobado la Asamblea Nacional no lo han sido y fueron declaradas inconstitucionales y rechazadas tajante y contundentemente por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque resulta curioso que esta ley sí haya sido considerada políticamente viable y económicamente viable por el TSJ. Pero ¿acaso el subsidio vale más? Es decir, esta es una ley que está basada o que posee una finalidad social, por supuesto, una finalidad socioeconómica, que está muy relacionada a la política que ha caracterizado al gobierno, primero de Chávez y ahora de Maduro, durante todo ese tiempo, durante todo este tiempo, estos años de la autodenominada Revolución Bolivariana. ¿Por qué? Porque se ha caracterizado por implementar políticas de subsidios, y esto es otro subsidio, es una especie de cesta ticket o ticket de alimentación, pero en este caso de medicinas y alimentación dirigidos específicamente a jubilados y pensionados, junto con el pago de las pensiones y el pago de las jubilaciones. Es decir, se está desarrollando aquí una política y esta ley avala esa política que el gobierno ha venido impulsando de subsidios, de financiamiento a las clases más vulnerables, en este caso la población mayor, la población de tercera edad, a través de subsidios directos, financiamientos directos que son muy beneficiosos, que no generan inamovilidad laboral porque es personal ya retirado del mercado laboral de trabajo y que puede compensar en cierta manera hasta donde alcance el dinero las necesidades de esta población mayor. Es decir, esta ley respalda la política de subsidios del gobierno y al respaldar esta política de subsidios, el TSJ sí la considera constitucional y viable económicamente porque se acopla con la política del gobierno. Pero, ¿por qué no fueron declaradas constitucionales las anteriores leyes? Pues precisamente por ello, porque la esencia de esas leyes no se acoplaba políticamente con el modelo del gobierno. Es decir, la ley de amnistía no estaba acoplada políticamente con el gobierno. ¿Por qué? Porque simple y llanamente genera cambios y efectos que son contraproducentes políticamente a los intereses del gobierno. La reforma a la ley del Banco Central de Venezuela también, porque modifica el engranaje y la estructura administrativa, pero también de funcionamiento en lo que se refiere a las políticas monetarias del Banco Central de Venezuela que el gobierno ya tiene establecidas, pero que las modifica de una manera en la que puede que no esté pautada en la agenda del gobierno. También se tiene, por ejemplo, el rechazo al decreto de emergencia económica por parte de Nicolás Maduro. Es un rechazo por inviabilidad total de ese decreto, que así es
emitido por la Asamblea Nacional, que el TSJ también ha declarado inconstitucional, así como una serie de leyes y también de sentencias emitidas por la Asamblea Nacional. Entonces, pude leer y también recibir la opinión de un conocido, una fuente muy pertinente acerca de esto, acerca de por qué la ha declarado constitucional. Y esa fuente me mencionaba, más que eso, resulta que es la única ley que no crea o modifica el aparato ejecutivo nacional. Ahí está el secreto y es a lo que me refería. Al no ser una ley que no genera cambios y que está acoplada con la política del gobierno, no genera cambios en el aparato ejecutivo nacional, pero las anteriores leyes como la de amnistía, las más resaltantes, la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela, son leyes que modifican el aparato ejecutivo nacional porque, de alguna manera, son contraproducentes a los intereses políticos, a los intereses económicos y, de cierta manera, el resto de las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional pero que han sido rechazadas y declaradas inconstitucionales bajo argumentos jurídicos muy poco fiables, que en realidad son rebatibles y los he rebatido aquí en este canal, son un paquete de reformas, o el resto de esas leyes es un paquete de reformas que implican cambios que aíslan más al gobierno, porque al no generar los efectos que son convenientes políticamente para el gobierno, lo aíslan más porque generan cambios que al gobierno no le conviene que se generen, debido a que, por ejemplo, la ley de amnistía libera a los presos políticos que están en aversión al gobierno y que son presos por motivos políticos y fueron allí encarcelados por el mismo gobierno nacional. Entonces esto genera cambios políticos, más aversión, más oposición, más polarización política, y eso genera o le genera ingobernabilidad al gobierno. En el caso de el rechazo al decreto de la emergencia económica, claramente pone en tela de juicio los planes del gobierno, planes que no han sido llevados a cabo, que no han generado efectos, y un decreto que simple y llanamente prácticamente ya ni existe y ni siquiera se habla de ello, ni siquiera el mismo gobierno habla de él. Y la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela modifica parámetros de la misma ley del Banco Central de Venezuela, modifica artículos que de alguna manera no generan perturbación en sí a la política monetaria del Banco Central de Venezuela, pero el gobierno tampoco, o considera que tampoco es conveniente a sus intereses, de manera tal que estoy de acuerdo con que el resto de leyes han sido desaprobadas porque constituyen un paquete de reformas que implican cambios que aíslan más al gobierno, de manera tal que aquí sí se ha aprobado esta ley porque esta ley se basa en un subsidio y el subsidio es lo que ha caracterizado más económicamente hablando a este gobierno, pero las leyes restantes simple y llanamente no son producentes políticamente para el gobierno nacional. Este es el motivo por el cual esta ley sí ha sido declarada constitucional, y puede que el resto que trate de aprobar la Asamblea Nacional sean rechazadas, tal cual como si un bateador estuviera a punto de batear o de mandar esa pelota a un home run, así, tal cual lo podría hacer el Tribunal Supremo de Justicia con la próxima ley que trate de aprobar la Asamblea Nacional, o incluso si cuando le toque otorgarle el carácter orgánico a la ley de referendos o a la ley orgánica de referendos aprobada también por la Asamblea Nacional. Ese es el motivo, muy curioso, muy coincidente, pero que de alguna manera tiene un trasfondo político y lo he desnudado.